Hola, un saludo especial a todos ustedes. Quiero compartirles nuestro trabajo en esta clausura. Hoy 10 de octubre se está llevando a cabo la clausura de los derechos humanos del Diplomado en Derechos Humanos y Ciudadanía. Y quiero compartirles nuestro trabajo final, que será una propuesta a implementar desde la firma de JC Abogados y Consultores y con su compañía, obviamente. Este diplomado se llamó Diplomado en Derechos Humanos y Ciudadanía, y les quiero comentar que se dividió desde el mes de marzo, lo venimos adelantando, se dividió en dos etapas. La primera fue la etapa general, en la que los más o menos 120 participantes estuvimos recibiendo toda la formación de los derechos humanos y ciudadanía y de la defensa de los derechos humanos en articulación con la ciudadanía. En una segunda etapa se dividió este diplomado ya en 3 ejes fundamentales para su desarrollo. El primer eje fue los derechos humanos y el enfoque diferencial, el respeto por los distintos sectores sociales desde el punto de vista del enfoque diferencial. El segundo eje temático fue la justicia transicional y los derechos humanos, que es con la implementación de la Justicia Especial para la Paz, la JEP, después del marco de desarrollo jurídico que se hiciera en la conclusión de los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC. Ese es el segundo eje temático que desarrolló este diplomado, el cual quienes allí asistieron concluyeron en la necesaria y efectiva participación y ejecutoria de la justicia transicional desde el desarrollo de la JEP. Es muy necesario porque toda la ciudadanía y todas las instituciones estamos llamando a que se vean verdaderamente los resultados en defensa de los derechos humanos, particularmente de las víctimas. Y el tercer enfoque que tuvo este diplomado es el eje de educación para la paz, al cual se me permitió asistir y hacer parte de este enfoque de educación para la paz. Me parece fundamental hablar de la educación para la paz, en virtud que creo que es desde allí, desde donde podemos formar una identidad, una subjetividad para el mañana, para el futuro, que desde allí los jóvenes aprendan a tener un criterio de identidad y subjetividad propia desde lo político para poder participar, y es desde allí nuestra propuesta. Nuestra propuesta la llamamos construcción de identidad y subjetividad en lo político, desde las movilizaciones y las protestas sociales en los adolescentes como una herramienta para la paz. Dada la cantidad de invitaciones a movilizaciones y a manifestaciones que se han venido presentando, pues quisimos dar a conocer esta propuesta que hemos venido trabajando en estos últimos 3 meses. La fundamentamos desde 2 puntos de vista. Primero, desde la parte pedagógica. A la persona hay que llegarle con pedagogía para asimilar los conocimientos y la formación de un nuevo entendimiento de los derechos humanos en práctica. Es empoderar la cátedra de derechos humanos en el corazón de todos y cada uno de los ciudadanos, y especialmente desde los adolescentes. Es para ellos a quien está dirigido esta propuesta. Y el segundo fundamento de nuestra propuesta se basó en el conocer o en el estudio de la historia crítica de los distintos hechos históricos que nos han venido acompañando desde la época antigua de nuestro territorio, en la Nueva Granada, en los territorios de la Gran Colombia, en lo que hoy conocemos como la República de Colombia, en estos territorios que son tan diversos, tan ricos en recursos naturales, en ideas de lo político, porque hay muchas formas de entender lo político en nuestro territorio, por las distintas regiones geográficas que allí se dividen. Es desde allí, desde esos 2 enfoques, la pedagogía y el conocimiento de la historia crítica, que queremos presentar esta propuesta. ¿Cuál es la problemática que identificamos? Primero,
se vienen desatando un sinnúmero de manifestaciones, muchas de ellas siendo la manifestación un derecho constitucional. El artículo 37 superior y el 56 facultan para que los ciudadanos presenten manifestaciones públicas, pero lo resalta y dice de formas respetuosas, pero las movilizaciones y las manifestaciones son un derecho constitucional de todos los ciudadanos tenemos derecho, y he visto manifestaciones, y todos hemos visto manifestaciones en Colombia, guardando la proporción y el respeto por los derechos fundamentales. Veo unas manifestaciones que se desarrollan sin ninguna clase de violación a los derechos humanos, sin ninguna clase de brote, de vandalismo, de violencia, y terminan su manifestación literalmente recogiendo la basura que pudo haber quedado después de la manifestación. Esas son las manifestaciones de las cuales se refiere el artículo 37 y el artículo 56 de la Constitución Política. Sin embargo, hemos venido viendo algunas manifestaciones y la convocatoria a manifestaciones que en un comienzo son manifestaciones que pretenden exponer unas peticiones al gobierno nacional o a los gobiernos regionales, pero que terminan concluyendo en vandalismo, en violación a los derechos humanos, muchas veces para los mismos manifestantes, jóvenes que asisten a las manifestaciones y que muchas veces no saben por qué están manifestando, o que sus pretensiones son tan generales que no concretan y que no han podido entender que esas pretensiones están ya asistidas en los distintos ministerios o en los distintos entes institucionales a quienes corresponde esa obligación, porque es bien cierto que es el gobierno nacional y los gobiernos locales quienes están obligados a dar respuesta a las pretensiones o a las peticiones de la comunidad. Es el gobierno, por eso se hicieron elegir gobernantes, y son ellos quienes deben darle una respuesta a esas pretensiones de las manifestaciones o de las protestas sociales. Sin embargo, muchas de esas manifestaciones terminan inconclusas, terminan en un vandalismo, terminan en una disolución por parte de la policía, por parte del ESMAD, porque no era una manifestación que pretendía una cohesión social o una petición de las necesidades sociales, sino que era una protesta para acabar la infraestructura o lo poco que hay, o los pocos comerciantes que esta pandemia dejó, para acabarlos y supuestamente después construir otro país que esos pocos manifestantes quieren. Ese no es el propósito de una manifestación. Con base en lo que se ha construido por parte de más de 50 millones de colombianos y de los ciudadanos de cada uno de los sectores, por parte de esa construcción es que se quiere que cada adolescente en particular, porque es para ellos dirigida esta propuesta, es que ellos tengan eso que nosotros llamamos como la identidad y la subjetividad política, para entender cuándo hago parte a una manifestación que pretende peticiones serias, realistas, concretas y que van a llevar a concluir al beneficio o a una mejor calidad de la ciudadanía. Es a esas manifestaciones a las cuales nos dirigimos, porque lo demás son vandalismos, lo demás es violación a los derechos humanos de los mismos manifestantes y de terceras personas, comerciantes o transeúntes que no hacían parte de la manifestación. Esa en sí es la problemática. La vamos a direccionar esta propuesta desde el enfoque académico, desde la academia. Vamos a referir libros como Lo inconsciente de lo político, de Pierre Kauffman, y habla él y refiere que muchas veces ese concepto de la soberanía popular, ese concepto que se desarrolla en el concepto de lo colectivo, de las masas, de las manifestaciones en masa,
cuando no tienen una orientación clara, cuando no tienen un norte definido y claro, termina en un vandalismo, porque dos o tres generan el vandalismo, los grafitis, el romper la infraestructura, la poca infraestructura que le ha costado a los colombianos y particularmente a los bogotanos con este sistema de movilidad, en acabarlo para construir otro. ¿Cuándo? ¿Cuántos años le ha costado al país? Entonces lo refiere Pierre Kaufmann de ese colectivismo, de esa psicología de masas, de ese empuje en masas. Cuando las personas se manifiestan en masas de una forma acéfala, sin orientación, sin claridad, sin el respeto a la ley y el respeto a los demás, pues termina en eso que hemos venido viendo, el vandalismo. Otro libro que vamos a referir es El personalismo de Emmanuel Mounier. El siglo XIX finalizando, vio sus exposiciones claras y él enseña allí que la persona es un cúmulo de expresiones espirituales, de valores, de identidad y subjetividad. Si lográsemos entender que el ser humano es un ser eminentemente espiritual y de valores, un ser que hace parte, como lo decían los filósofos griegos de la antigüedad, una parte ethos, una parte espiritual, una parte irracional, una parte que solo se concibe dentro de sí mismo como un logos, y una parte racional, una parte material. Ese es el compuesto del ser humano y lo explica allí en el personalismo Emmanuel Mounier. Igualmente referiremos al filósofo griego 400 años antes de esta era, Sócrates, que hablaba en su gran frase, conócete a ti mismo. Si logramos que el adolescente y el joven interiorice en sí mismo y se conozca a sí mismo y ante todo se respete a sí mismo en sus valores, pues es muy fácil que se va a conseguir un ser, una persona, un adulto que respete a la sociedad, porque el que se respeta a sí mismo respetará a la sociedad y a sus valores y a sus criterios y a sus distintas posiciones, es decir, aflorará la tolerancia en sociedad. Lo mismo vamos a hablar, como ya les dije, uno de los enfoques es la historia crítica. Vamos a hablar de Indalecio Líbano Aguirre, ese libro fundamental que él escribió, Los conflictos sociales, económicos y políticos de nuestra historia. En este libro Indalecio Líbano Aguirre habla de muchos hechos históricos. Muchas veces la historia la terminamos repitiendo y repitiendo en hechos o que no ocurrieron, o que el enfoque con el que se toma ese hecho no es el verdadero, no es el realista. Hay muchos hechos. Ejemplo, allí este libro de Indalecio Líbano Aguirre refiere y reconoce quién verdaderamente habló de la independencia en estos territorios de la Nueva Granada o de Colombia. ¿Quién fue el primero que refirió la independencia? Pues fueron los afrodescendientes. No sé si ustedes habrán escuchado de Viencos Biojó. Fue un gran líder afrodescendiente que le dio libertad a los suyos, al su similar, y que los llevó a lo que hoy en día se conoce como San Basilio de Palenque. Fue allí, fueron ellos los que realmente se separaron de la corona española, y fue la corona española quien en un primer acuerdo de negociación de paz le reconoció la independencia a los afrodescendientes. ¿Sí lo sabían? Este libro Indalecio Líbano Aguirre lo reconoce. La pregunta es, entonces, ¿por qué están tan atrasados estas comunidades afrodescendientes en el Caribe y en el Pacífico? Hubo una gran revolución hace unos 32 años en Tumaco que se llamó el Tumacazo, donde los ciudadanos del sur del Pacífico se manifestaron en contra del gobierno nacional por eso mismo, por el desconocimiento, por la violación a sus derechos, por el abandono en infraestructura, en desarrollo. Allí se manifestaron los tumaqueños en contra del gobierno nacional y pidieron la reivindicación de sus derechos. Lo propio lo han hecho los ciudadanos a lo largo del Pacífico, que están en pleno abandono. Es decir, hay una verdadera y clara
abandono de parte de los distintos gobiernos, desde el nacional al local y regional, en estas comunidades. Si eso ya lo vivimos, ¿por qué tiene que volverse a presentar? Una pregunta: ¿será que los gobiernos no están asumiendo su verdadera responsabilidad del liderazgo y del gobierno de las naciones, de las regiones? Bueno, ahí, por esa clase de inconformismo es que se levantan verdaderas manifestaciones y protestas sociales que la Constitución contempla y regula constitucionalmente como un derecho. Igualmente referiremos a Ferdinand de la Salle. ¿Qué es una constitución? Una constitución se compone de distintas fuerzas de poder, sociales, económicas, académicas, laborales, jurídicas. Es decir, una constitución es un cúmulo, una articulación de distintos intereses. Y lo que les comentaba yo ahora, la Constitución del 91 está presta a ser puesta en práctica. Ya llevamos desde el año 91 una Constitución que en muchos sectores se desconocía. Ya les conté que hace unos años me invitaron a dictar unas conferencias de esta Constitución y fue verdaderamente muy preocupante saber que los líderes comunitarios desconocían el derecho fundamental de petición, las acciones de tutela, las acciones colectivas, las acciones de participación que esta Constitución nos permite. Es decir, estamos ya en una Constitución que está presta a ser implementada, esta Constitución del 91, y por eso los estoy invitando también a unos conversatorios que estamos haciendo de la implementación y desarrollo de esta Constitución de 1991. Próximamente va a haber una conferencia del Estado Social de Derecho a la que los invito. Cierro paréntesis. Son estos los hechos fundamentales. Vea, han ocurrido hechos a lo largo de la historia que se pregunta uno si los jóvenes los conocen. La Revolución Comunera se llevó a cabo en nuestro territorio en la Nueva Granada, 1781. La Revolución Francesa se llevó a cabo en la toma de la Bastilla, en Francia, 1789. La historia universal habla en un 99% de la Gran Revolución Francesa porque se reivindicaron allí los derechos, pero desconoce por completo la Revolución Comunera, que fue 9 años antes. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces nuestros jóvenes, nuestros nacionales, desconocemos los hechos que allí se presentaron. En esa revolución hubo dos hechos que fracasaron esa misma revolución. La primera, negociaron los intereses personales quienes lideraban la Revolución Comunera, como el señor Salvador Plata, como el señor Antonio Bermeo, entre otros. Negociaron sus intereses particulares con el caballero Antonio Góngora, que era el virrey encargado para ese entonces, allá en la Santa Fe, y negociaron unos intereses particulares por sobre los intereses de más de 5.000 indígenas y campesinos. Es decir, ellos se devolvieron en las goteras de Zipaquirá, se devolvieron a Santander, a Mogotes, a San Gil, al Socorro, a Charalá, y nunca supieron qué realmente pasó en esa negociación. Primer hecho. Segundo, José Antonio Ganal lideró desde Faca a Honda la captura del oidor que venía a imponerle nuevos impuestos de parte de la corona española, llamado Gutiérrez de Piñeres. Pero en ese desplazamiento entre Facatativá y Honda, José Antonio Ganal despertó en la comunidad eso que llamamos las manifestaciones acéfalas y sin orientación. Se levantó la gente a tomar el aguardiente, a hacer fiesta, a hacer el carnaval, a celebrar algo que no habían concretado, que no se había visto, que no ocurrió nunca. No ocurrió la reivindicación de los derechos de los indígenas ni de los ciudadanos en los territorios de la Nueva Granada para ese entonces. Entonces, ¿en qué concluyó? En que simplemente se levantaron unas manifestaciones que dejaron desalojo y desolación a lo largo de la ruta que llevó José Antonio Galán de Facatativá a Honda, por hablarles de un hecho. Segundo hecho, en 1948 se levantó el Bogotazo, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y se llevó a cabo el Bogotazo. Los ciudadanos se levantaron en una manifestación a nivel nacional, pero ¿qué dejó esta manifestación? Desasosiego, desalojo, abandono, violencia, violación a los derechos fundamentales. ¿Qué se concretó? Nada. No hubo ninguna propuesta política que se hubiera concretado.
solo se deja esas manifestaciones violentas, virulentas, que acaban es con lo poco que existe. ¿Qué hemos venido viendo en estas manifestaciones? Que unos pocos se hacen dentro de las verdaderas manifestaciones que pretenden la reivindicación de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, pero unos pocos allí encapuchados se ubican dentro de estas manifestaciones para enlodar un buen derecho constitucional que se llama el derecho a la protesta. Y terminan esas grandes manifestaciones y convocatorias, terminan en desalojo, terminan en protestas violentas, terminan en vandalismo. Unos pocos pretenden acabar la infraestructura de la movilidad que tanto le ha costado allá a los bogotanos. En eso es en lo que hemos venido concluyendo que terminan cuando hay manifestaciones que no tienen claridad, ni lógica, ni orientación, ni un respeto por los derechos de los demás. Pero eso lo hacen unos pocos, son unos pocos los que levantan a las demás comunidades y manifestaciones, y muchas veces los jóvenes, adolescentes que no tienen ese criterio todavía de la identidad y el subjetivismo político, y terminan apoyando, como lo digo por ahí en un escrito, el barco equivocado. Terminan apoyando manifestaciones que terminan en vandalismo y en violencia y en violación de los derechos humanos de esos mismos asistentes a las manifestaciones, o de terceras personas que ningún interés tenían en esa manifestación, como son los comerciantes que abren su establecimiento para generar su ingreso y generar el movimiento de la economía, o los transeúntes que simplemente van de paso a cumplir actividades laborales o académicas o demás en su propio interés. En eso es lo que han terminado algunas manifestaciones. Es por eso nuestro interés de compartir con los adolescentes en los distintos centros educativos de nivel de educación pública y privada, en las empresas que así lo quieran permitir con la firma de JC Abogados y Consultores, participarles de estas formaciones en valores, de estas formaciones en el criterio de la identidad política y subjetiva del adolescente, para que él por sus propios medios asuma su propio criterio de identidad. ¿Cómo? Desarrollando la Constitución de 1991, la que actualmente tenemos en vigencia. Es una Constitución que no se ha podido implementar. Han sido muchas las reformas que ha tenido, pero no se ha podido implementar, no se ha podido aterrizar, porque a los jóvenes les falta el conocimiento suficiente para poner en práctica esa Constitución, en bien de ellos mismos y en bien de las generaciones futuras que han de venir. Son los jóvenes quienes podrán asumir esa postura diferencial del respeto a la construcción de identidad y de subjetividad desde los valores de la democracia, desde los valores del respeto por los demás y por la tolerancia para con los demás. Esta es una propuesta que hoy en día hoy la entregamos aquí a la clausura del Diplomado en Derechos Humanos y Ciudadanía, y que también la firma de JC Abogados y Consultores piensa poner en práctica. Vamos a poner en práctica esta propuesta de formación y subjetividad y identidad desde la adolescencia para los jóvenes. De esa manera podremos concretar en un mejor país, en una mejor calidad de vida, en aportarle a la paz. Estamos supremamente convencidos que es desde la educación para la paz que podemos hacer un mejor país, el país que todos queremos vivir. Por eso dejo en sus manos esta propuesta a todas aquellas entidades a quienes les vamos a llevar una propuesta ya escrita y formal, para que nos permitan iniciar a desarrollar esta propuesta de desarrollo de identidad para jóvenes y adolescentes, entidades públicas, entidades privadas, del sector educativo o del sector empresarial. Invitados todos ustedes, a partir de ahora concretamos con el grupo de trabajo nuestra propuesta y empezamos a difundir esta capacitación de valores y de identidad y subjetividad en lo político para los jóvenes. Les agradezco su atención, les agradezco el acompañamiento en este Diplomado de Derechos Humanos fabuloso. Doy un agradecimiento especial a las directivas de la Universidad del Rosario, de la Universidad Pedagógica, de las distintas entidades públicas y privadas que intervinieron para que se llevara a cabo este diplomado.
Hoy que termina hoy la clausura, les agradezco, los invito para este canal. Futuramente vamos a hablar del Estado Social de Derecho con grandes académicos. Muchas gracias, pasen una feliz tarde.